Bien, vamos entonces a explicar acá rápidamente lo que es la teoría que tiene que ver con el potencial eléctrico. Acá para hacer el tratamiento un poquito más rápido, escribí en mi pizarra y entonces tomé unas fotos y las coloqué en un archivo PowerPoint que voy a estarle dejando la página para que lo puedan descargar de allí. Lo primero que vamos a revisar es esto que está aquí. Supongamos que tenemos una partícula cargada como esta, con minúscula, que se va a desplazar desde este punto A hasta este punto B, siguiendo esta trayectoria que la hemos llamado C. Esta partícula está sumergida dentro de un campo eléctrico que tiene esta forma, como lo ven aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta partícula se va a mover de aquí para acá debido a este campo eléctrico. El campo eléctrico nosotros lo podemos visualizar como el equivalente a lo que es el campo gravitacional, la gravedad. De hecho, más adelante vamos a utilizar la analogía entre campo eléctrico y gravedad para explicar unas cosas que tienen que ver con la definición de diferencia potencial. Este camino C tiene una cierta longitud desde A hasta B, de una longitud. Entonces acá, en esta parte del recorrido de la Q, vamos a considerar un pequeño trocito de la longitud que lo llamamos diferencial de L y le vamos a dar una orientación, por lo tanto ese dl es un vector. Bien, entonces nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es igual al producto de la carga, de la magnitud de la carga que se está desplazando desde A hasta B, por el vector campo eléctrico. Y también sabemos que el trabajo se va a calcular de la siguiente manera, como la integral cerrada sobre el camino C. Cuando yo hablo de integral cerrada me refiero a que la carga va a ser esto, se va a ir desde A hasta B y por otro camino diferente va a regresar desde B hasta A. Entonces el camino que va a ser a lo largo o dentro de este campo va a ser un camino cerrado y no importa si vamos desde A hasta B o de B hasta A, este resultado se va a mantener, lo que quiere decir que el campo eléctrico es una fuerza, o la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Conservativa quiere decir que da lo mismo decir que vamos desde A hasta B por este camino que ir desde B hasta A por otro camino diferente. Ojo, estoy hablando de ir desde A hasta B, desde B hasta A. No que es lo mismo decir que no es lo mismo decir lo que pasa en A hasta B es lo mismo que lo que pasa desde B hasta A. No, eso no es. Lo que estoy diciendo es que el recorrido de A hasta B nos va a dar un resultado que va a ser el mismo que el recorrido desde B hasta A. Eso es a lo que me refiero. Ok, entonces vamos a partir de esta definición. En esta definición nosotros estamos utilizando, porque la definición real de campo eléctrico, la que más dominamos, es esta. Es que W es igual a F punto delta X. Fuerza por desplazamiento. Y esto lo tenemos que decir magnitud de F por magnitud de delta X por coseno de tita, donde tita viene siendo el ángulo que hay entre el vector fuerza y el vector campo eléctrico. ¿De acuerdo? Pero esta definición nosotros la utilizamos cuando la fuerza es constante. Es decir, no depende del delta X. Pero ¿qué pasa si la fuerza depende de delta X o depende de la longitud que se está recorriendo? Como lo es este caso. Entonces aquí tenemos que utilizar una integración. Y la integración la estamos haciendo, vuelvo y repito, sobre un camino cerrado. Es decir, vamos a ir desde A hasta B por un camino, luego vamos a regresar desde B hasta A por otro camino diferente, que no importa que la trayectoria sea parecida a esta o tenga otra trayectoria, eso no importa. Al final lo que obtengamos desde A hasta B va a ser lo mismo que vamos a obtener desde B hasta A. Eso es lo que hace porque este campo es conservativo. Bien, entonces volvemos aquí.
Pero resulta que la F, si la sustituimos por esto, por Q por E, nos queda esto. Trabajo va a ser igual a la integral cerrada de la carga, campo eléctrico, producto punto de L. Aquí se me fue colocarle la flecha de vector a esto, ¿no? Pero recuerden que esto es un vector de L. Bien. Pero por otro lado también sabemos que W es igual a menos el cambio de la energía potencial. Aquí me voy a detener un momentico para explicar esto para que lo entendamos mejor. Si nosotros tenemos un resorte y nosotros lo apretamos para comprimirlo, el resorte se va a desplazar, ¿correcto? Se va a desplazar debido a una fuerza. Entonces, fuerza multiplicado por desplazamiento nos da trabajo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, nosotros mientras estamos comprimiendo el resorte, la energía potencial está aumentando, es decir, está cambiando. Delta U, como lo vemos aquí, delta U es el cambio en la energía potencial. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo, estamos acumulando energía, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación importante entre W y delta U. El negativo aquí, yo le voy a dar un primer significado. Más adelante le daré otro que es más importante que tengamos en cuenta. Pero aquí yo tengo esto. Este negativo lo que me está indicando es que si el trabajo aumenta, el cambio en la energía potencial está disminuyendo. O al contrario, si el delta U está disminuyendo, es porque el trabajo está aumentando. Entonces este negativo indica una disminución, algo que está disminuyendo. Aquí en este caso estoy diciendo que el trabajo está aumentando y la energía potencial está disminuyendo. En el caso que le acabo de decir del resorte, yo estoy presionando el resorte, lo estoy comprimiendo, estoy haciendo un trabajo, pero va a llegar un momento que no lo voy a poder comprimir más. Y ahí yo terminé de ese trabajo. Pero ese trabajo, ¿dónde está? Está acumulado en el resorte. Es decir, que este se ha vuelto positivo y el negativo quedaría de este lado. Si yo suelto el resorte, se invierte la situación. Y entonces ahora el negativo se va a quitar de aquí y va a pasar para acá. Bien. Ahora, volviendo a esta expresión, si yo cambio W por menos delta U y luego la Q la paso para acá a dividir, me queda lo siguiente: menos delta U dividido entre Q va a ser igual a la integral de E punto de L, o lo que nosotros conocemos como delta V, diferencia de potencial. Entonces fíjense, delta U sobre Q, o mejor dicho, el cambio en la energía potencial por unidad de carga, es lo que nosotros llamamos o conocemos como diferencia de potencial, ¿correcto? Entonces esto es un término que debemos de tener en mente y se define como el cambio, la resta el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Fíjense aquí, este resultado que tenemos acá me indica que en el punto B el potencial tiene un valor, en el potencial A, o en el punto A, perdón, el potencial tiene otro valor distinto. Entonces, a lo que hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos, la carga se va a mover debido a esa diferencia de potencial que está conectada con el campo eléctrico. Más adelante les voy a mostrar cómo están conectadas. Bien, entonces ahí lo tienen. Vamos a hacer acá una escritura aquí rápida. Recordemos que delta U es igual a V menos U en A. Delta V es igual potencial en B menos potencial en A. Esto es diferencia de potencial, y esto es potencial eléctrico. De acuerdo, esto tenemos que entenderlo, las diferencias que hay entre cada término. Bien, volvamos aquí. Vamos al dibujo Tenemos el camino cerrado, el camino C. Tenemos el punto A, el punto B. Tenemos aquí la carga Q en este punto. Y sabemos que el diferencial de L va a ser tangente a esta curva.
dl. Y por aquí tenemos el campo eléctrico. Fíjense, esta línea que ustedes ven aquí es una proyección que hay desde el campo eléctrico hasta dl. Entonces, esta flecha que ustedes ven aquí en negro viene siendo E.dl. ¿Qué significa eso? Que no es este campo, no es esta E precisamente la que está produciendo la diferencia de potenciales que vemos aquí. No, es esta. Esto es una parte del campo eléctrico que recae en la dirección de dl. Es esta línea que está aquí. Esta línea que ustedes ven aquí viene siendo E.dl. Y cuando nosotros sumamos todos los E.dl que vamos a tener en el camino cerrado, que es lo que estamos haciendo aquí, con el negativo eso va a ser igual al cambio de energía en el potencial eléctrico. Bien, vamos ahora, ya que sabemos lo que es delta V, en términos de lo que es E.dl, lo que vamos a explicar aquí, vamos ahora a darle una mejor explicación a este signo menos. Acá lo explicamos en términos de la relación entre el trabajo y la energía potencial, o entre el trabajo y el cambio de energía potencial. Aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a explicar este negativo en base a lo que tenemos aquí y en base de nuevo a la energía potencial. Bien, fíjense aquí, esta es una situación donde yo tengo una masa que está elevada a una cierta altura h. Esto que está aquí es un nivel de referencia, que normalmente el nivel de referencia lo tomamos en el suelo. En el nivel de referencia la energía potencial vale 0. Es decir que si mi masa se encuentra ubicada aquí en el nivel de referencia, no tiene energía potencial. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque la energía potencial, cuando la fuerza que está actuando es la gravedad, se calcula masa por gravedad por altura. Entonces, mientras la m, la masa, desciende, la u, o mejor dicho, el cambio en la energía potencial está disminuyendo. ¿Cómo sé yo eso? Porque acuérdense que mientras más va bajando, esta h se va a ir haciendo más pequeña. Y mientras h sea más pequeña, u va a ir disminuyendo. Y fíjense que la disminución ocurre en la misma dirección de la gravedad, porque estamos bajando. ¿De acuerdo? Entonces, mientras la masa esté bajando, se esté moviendo a favor del campo gravitacional, la energía potencial o el cambio en la energía potencial está disminuyendo, se está haciendo cada vez más pequeño hasta que lleguemos hasta este punto de energía cero. Entonces, aquí lo estoy diciendo, delta U disminuye cuando la masa m se mueve en la misma dirección de la gravedad. Llevando esto al caso del potencial eléctrico, podemos decir lo siguiente: el cambio de energía potencial y delta V, acuérdense que delta V es que diferencia de potencial, disminuye cuando la carga Q se mueve en la misma dirección del campo eléctrico. Eso es un resultado importantísimo que nos va a servir de mucho en algunos ejercicios, sobre todo cuando nos hablan de partículas cargadas que se están moviendo dentro de un campo eléctrico. Porque si sabemos que la partícula se está moviendo en la misma dirección del campo eléctrico, podemos asegurar con toda tranquilidad que el potencial eléctrico está disminuyendo, o nos estamos moviendo hacia un punto en donde el potencial está disminuyendo. Eso es una consecuencia importante de esto que acabamos de decir aquí. Ahora bien, fíjense lo siguiente, vamos a utilizar un poquito esta relación de fuerza y trabajo. Fíjense acá, supongamos que F vector sea igual a la constante Q1 por Q2 sobre R cuadrado en la dirección del vector R. Esto es que la ley de Coulomb. Bien, y supongamos que la partícula se mueve en la misma dirección del vector R. Eso es, aquí tenemos las dos cargas, Q1 y Q2, correcto, Q1 y Q2, y tenemos la partícula que se mueve en esta dirección, pero se mueve también desde aquí hasta acá siguiendo la misma R en la misma dirección del vector unitario R. Entonces, aplicando la definición de trabajo, decimos que W es igual a F.R vector. Eso es igual a magnitud de F por magnitud de R por coseno de tita.
Recuerden, bueno, coseno de tita. Tita es el ángulo entre el vector fuerza que va en esta dirección y el vector R que también van en la misma dirección. Por eso aquí aparece coseno de 0. Como coseno de 0 vale 1, queda F por R, simplemente. W igual a F por R. Sustituimos. La magnitud de F es K por Q1 por Q2 entre R cuadrado. Y la magnitud de R es magnitud de R. Se cancela esta R de aquí con esta R de acá. Y nos queda que si W lo consideramos como delta U, eso quiere decir que delta U va a ser igual a K por Q1 por Q2 entre R. De hecho, vamos a mostrarlo aquí rápidamente. La energía potencial producido entre un par de cargas es la constante de Coulomb por Q1 por Q2 dividido entre R en unidades joules. Entonces así se mide o se calcula la energía potencial eléctrica entre dos cargas o producida por dos cargas. ¿De acuerdo? No tiene sentido que trabajemos con una sola carga, porque recuerden de que nosotros vamos a tener una carga de prueba, una carga pequeña moviéndose entre dos cargas. Cada carga va a producir un potencial diferente para que tengamos una diferencia de potencial. Entonces, si tenemos una sola carga, no podemos hablar de diferencia de potencial, aunque eso lo podemos torcer un poquito. Más adelante se los voy a explicar. Bien, entonces ya tenemos una manera de calcular la energía potencial eléctrica. Seguimos adelante. Venimos acá. Potencial eléctrico de una carga puntual. En el ejemplo 1 que ya se encuentra en el canal, se explicó de dos maneras diferentes cómo obtener esta fórmula que tenemos aquí, donde el potencial en A menos el potencial en B es igual a la constante de Coulomb por la carga multiplicado por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Chévere. Entonces, si B, el punto B, se encuentra en el infinito, es decir, recuerden que hace poco dijimos que teníamos que trabajar con dos cargas, ¿cierto? Porque cada carga va a producir un potencial diferente, o debería de producir un potencial diferente, y la diferencia de potencial producida por ello es lo que nosotros llamamos delta B. Pero nosotros podemos definir que una de las cargas fuente que produce potencial se encuentra muy lejos de la otra carga. Entonces ese punto muy lejano es lo que nosotros consideramos como un punto infinito, y ustedes pueden ver que está entre comillas. Entonces cuando eso ocurre, si este RB está muy lejos, esto que está aquí tiende a cero, y por lo tanto el potencial en B tiende a cero, y me queda que el potencial simplemente va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre R. Si se tiene una distribución discreta de carga, recuerden que una distribución discreta es cuando tenemos poquitas cargas y las podemos contar. Entonces el potencial va a ser igual a la constante de Coulomb por la sumatoria de cada carga entre cada distancia. Y si se tiene una distribución continua de carga, el potencial eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por la integral de diferencial de carga sobre R. Muy parecido como hicimos con el tema del campo eléctrico. Bien, vamos ahora a explicar rápidamente lo que es la conexión entre el potencial eléctrico, la diferencia del potencial eléctrico y el campo eléctrico. Partimos de aquí, fíjense. Partimos de aquí. Partimos del hecho de que el potencial en A menos el potencial en B es igual a la integral desde A hasta B de E punto dl. ¿De acuerdo? Pero fíjense que esta resta lo podemos interpretar como una integral. ¿Cómo es eso? Bueno, ustedes saben que si yo integro diferencial de B, obtengo B. Y si lo evalúo entre B y A, obtengo potencial en A menos potencial en B. Hagan las cuentas ustedes, son una cuenta muy fácil de hacer, para que ustedes comprueben que esto es cierto. Pero hay una propiedad de las integrales, revisen sus apuntes de integración, el tema de integración. Hay una propiedad de las integrales en la cual si yo volteo o cambio los límites de integración como están aquí, en vez de comenzar aquí abajo en B y terminar aquí en A, lo pongo al revés. Eso es posible si acá le coloco un negativo. Entonces,
la integral de d hasta a de diferencial de b es lo mismo que decir menos la integral de d hasta b de diferencial de b. Bien, ahora fíjense, esto que está acá lo voy a sustituir por esto. Aquí está. Menos la integral de d hasta b de diferencial de b va a ser igual a la integral de d hasta b de e.dl. Perfecto. Ahora, como fíjense que los límites de integración son los mismos, y como tenemos una igualdad establecida aquí, debe sobreentenderse que menos diferencial de b, lo que está dentro de esta integral del lado izquierdo, tiene que ser igual al integrando de lo que está en el lado derecho. Ahí está, menos db igual a e.dl. Ahora, supongamos el caso, una dimensión eje x, es decir, que E va a ser igual a EX. Tenemos el campo eléctrico apuntando solamente en el eje X, digamos a la derecha. Y DL se va a transformar en DX. Aplicamos la definición de campo de producto punto. EX.dx va a ser igual a EX magnitud por la magnitud de DX por coseno de θ. Si las dos van en la misma dirección, el ángulo entre ellas es 0. Si estas dos van en la misma dirección, el ángulo entre ellas es 0 y me queda EX de X. Si integramos, aquí olvidé colocarle el integrando, aquí es dB, esto va aquí. Si integramos dB y de este lado integramos EX de X, y si decimos que la magnitud de EX es constante, que eso puede pasar perfectamente, es decir, aquí lo único importante es que EX su magnitud es constante, lo podemos sacar de la integral. Y entonces aquí me quedaría la integral de dB, BA menos BB, o perdón, BB menos BA. Y aquí me va a quedar XB menos XA, o menos delta B igual a EX por delta X. Si despejamos E, me va a quedar que E va a ser igual a menos delta B entre delta X. Este resultado nosotros lo utilizamos en la práctica de condensadores. Lo utilizamos. Entonces quiere decir que el campo eléctrico depende del voltaje y depende de delta X. En la práctica esto es muy útil, porque si yo puedo medir un voltaje y puedo medir la distancia desde donde estamos midiendo el voltaje, aplicamos esto y puedo calcular o tener una muy buena aproximación de lo que es el campo eléctrico. Por eso esta fórmula es muy importante en la práctica. En el caso, fíjense que aquí, en este caso, el diferencial de B depende de X. ¿De acuerdo? Tiene que depender de X. Si en el caso tridimensional, podemos escribir esto. Dice que dB va a estar en función de X, de Y y de Z. Quiere decir que dB puede depender de las tres coordenadas espaciales, X, Y, Z. Por lo tanto, podemos, en vez de escribir derivadas totales, podemos escribir derivadas parciales, de tal manera que EX lo podemos calcular como menos la derivada del potencial con respecto a X, Y va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a Y EZ va a ser igual a menos la derivada parcial de EZ con respecto a Z. Hay un ejemplo entre los que están colocados en el canal donde se usa esto que estamos haciendo aquí. Y el campo eléctrico como tal va a tener esta forma, en forma vectorial, fíjense, menos la derivada parcial del potencial con respecto a X en la dirección Y, más la derivada parcial del potencial con respecto a Y en la dirección J, más la derivada parcial de Z, aquí es Z, corrijan esto aquí, es Z con respecto a Z, en la dirección, aquí sería la dirección K. Escribí esto muy rápido y me quedó, vamos a escribirlo acá para que no quede dudas. Voy a escribirlo un momentico por aquí. E va a ser igual a menos la derivada parcial del potencial con respecto a X, dirección Y, más la derivada parcial del potencial con respecto a Y, J, más la derivada parcial de B con respecto a Z, dirección K. Esta es la manera correcta de escribir la expresión que mostré en la lámina. Bien, ya corregido este pequeño error, vamos a pasar a las últimas láminas. Estamos a punto de terminar con esto. Aquí viene otra consecuencia importante
otra cosa que necesitamos conocer, porque lo vamos a utilizar en los ejercicios. Por ejemplo, fíjense, supongamos que tengo una carga fuente que es positiva. Aquí está. Sabemos que el campo eléctrico va a ser así, saliendo de la carga. Aquí está. Y vamos a suponer que aquí tenemos la carga de prueba, o la carga pequeña Q, que puede ser positiva. Si la carga Q es positiva, entonces fíjense que Q se va a mover en esta dirección. Fíjense. ¿En qué dirección? En la dirección del campo eléctrico. Mientras que si la Q esta fuera negativa, se va a mover hacia la carga fuente, o sea, al contrario del campo eléctrico. Aquí, si la carga fuente es negativa, sabemos que el campo eléctrico apuntará hacia la carga. Si yo coloco aquí una carga de prueba y esa carga de prueba es positiva, se va a mover hacia la carga negativa por la ley de las cargas, atraída, ¿cierto? Pero va a ser ¿en qué dirección? En la misma dirección del campo eléctrico. Mientras que la carga negativa, por ley de carga, se va a alejar de la fuente, de la carga fuente, en dirección contraria al campo eléctrico. De allí tenemos la siguiente conclusión. Las cargas positivas se mueven en la dirección en la cual delta V disminuye, es decir, en la dirección de E. Mientras que las cargas negativas se mueven en la dirección en la cual delta V aumenta, o sea, en contra de E. Y para finalizar, vemos esto. Estas son las placas de un condensador, por ejemplo. Sabemos que una de las placas va a estar cargada positivamente y la otra va a estar cargada negativamente. Esto lo quiero explicar para mostrar la diferencia entre potencial positivo y potencial negativo. En esta región yo puedo soltar una partícula cargada que puede ser positiva o negativa. El campo eléctrico va a ir desde la positiva hacia la negativa, como lo tenemos aquí. Si la carga se mueve en esta dirección contraria al campo eléctrico, delta V aumenta. Recuerden que entre estas dos placas va a haber una diferencia de potencial. Si la partícula se mueve en esta dirección, en la misma dirección de E, delta V disminuye. Ahora, la partícula que se mueva hacia donde el potencial aumenta implica que el potencial aquí en la placa positiva es un potencial alto, mientras que en la negativa el potencial es bajo, porque está cargado negativamente. Bien, entonces con esto tenemos ya bastante cubierta de manera muy básica y simple, pero muy bien explicada, muy bien resumida, digámoslo así, la teoría concerniente a lo que es el potencial eléctrico. Los ejercicios que están en videos en el canal se basan en esta pequeña teoría que acabo de explicar aquí. Bueno, esperemos que se haya entendido, sea entendible. De esta manera, cuando ustedes vayan a ver este video, pueden pausarlo y retrocederlo varias veces, pues en tanto y cuanto ustedes lo vayan viendo.